Agradecer, bendecir y comprometerse es lo que configura el ABC de la vida. Agradece a Dios, que es quien nos otorga el privilegio de vivir, de existir. Llena de bendiciones todo cuanto acontezca a tu alrededor. Pero sobre todo, haz un compromiso de nunca claudicar en la consecución del logro de tus objetivos. Para que esté claro. Hoy tenemos un capítulo pero muy importante. Esto es un capítulo especial porque vamos a darle connotación a un tema que está ocupando la atención a nivel mundial. Hoy vamos a hablar de IA, inteligencia artificial. Y para ello vamos a tener aquí la presencia de un experto en este tema. ¿Cómo es que la industria farmacéutica ahora va a asumir y se va a enfrentar a estos retos de la IA, que es la inteligencia artificial? Tenemos al licenciado Julio César Reyes, quien la persona que nos va a acompañar en el día de hoy. Y aquí tenemos las credenciales. La verdad que me llamó poderosamente la atención y sobre todo agradecerles al señor Reyes porque está aquí presente con nosotros. Tiene más de 25 años de experiencia en tecnología, es CEO de la empresa Cantox, pero además el licenciado Reyes tiene una licenciatura en Gerencia y Administración de Proyectos, certificado en Inteligencia Artificial aplicada en la Estrategia Empresarial de la Universidad de Navarra. Pero además, el licenciado Reyes cuenta con certificado en Ciencia de Datos, Ciencia de Ciberseguridad, en Redes de Comunicaciones. Es un experto en la IA. Bienvenido, licenciado Reyes. Esto es para que esté claro. Gracias. Para que esté claro. Así mismo es. Me encanta este proyecto. La Sí. verdad es que yo le he dado seguimiento desde su inicio y me encanta el proyecto. O sea, entiendo que solamente el eslogan, para que esté claro, impacta. Conecta, ¿verdad? Sí, conecta con la gente. Primero, darte gracias. Gracias por permitirme participar en este espacio. Para mí es un privilegio poder difundir parte de lo que está sucediendo con la IA a través de tu espacio. Y felicitar este concepto, felicitar a tu equipo de trabajo. Muy interesante lo que están haciendo. Muchas gracias. Así que estamos aquí para servirte. Muchas gracias. Y ver lo mejor que le podemos dar a tu público. Sí, hay, la verdad, licenciado, que hay retos, hay desafíos, pero también hay incertidumbres de varios sectores que aún no asumen esto de la IA, de la inteligencia artificial. Y como usted sabe, este es un concepto que está estructurado en toda su estructura para la industria farmacéutica. Es decir, que vamos a hablar sobre la IA concentrado en la industria farmacéutica. ¿Cómo abordar este tema de la IA en la industria farmacéutica? ¿Cuál es el impacto que usted entiende que va a tener la industria farmacéutica sobre este concepto? Bien, mira, antes de aplatanar la idea y entrar directamente en ese tema, Sí. me gustaría dar un pequeño resumen. Por favor. Para que los espectadores, el público puedan entender este concepto de la IA. Porque hay muchas personas que todavía como que no digieren bien esta información. Sí, sí. Entonces, es bueno que el público sepa que la IA tiene con nosotros alrededor de 7 décadas. Sí. Esto no es un concepto que nace hoy. Esto es 7 un concepto décadas. que se ha ido madurando, sí, claro. Este concepto nace en la década del 50. Alan Turing, que es el considerado padre de lo que tiene que ver con la computación, Sí. además con los primeros conceptos que se presentaron de la IA, es quien inicia con estas inquietudes de que las máquinas podían tener capacidad pensante como el ser humano. Y desde ahí es que ya comienza este concepto a desarrollarse. En el siglo pasado no pudo tener un repunte muy significativo porque teníamos escasez de recursos tecnológicos. Todavía la computación no había llegado a estos niveles como lo tenemos. Okay. Pero ya después del 2000 es que nosotros vemos como ya la IA comienza a resurgir con fuerza, porque ya los recursos tecnológicos han avanzado. Ya tenemos la aparición del Internet, el Internet como una herramienta de investigación y de comunicación entre los usuarios, pues es lo que ayuda a que la IA comience a tener más fuerza. Ya ahí sí podemos ver a un Google que te ayuda a buscar una información rápida, ya los seres humanos interactúan con Alexa, tenemos ya Alexa solo Siri, hay que solicitarle algo. Ya tú puedes ver, por ejemplo, un Netflix que cuando tú entras con tu perfil comienza a recomendarte, te hace recomendaciones. Detrás de eso hay algoritmos de IA, de inteligencia artificial, que son los que reconocen tu patrón y te envían esa información. Entonces te hago este resumen para que la gente entienda de dónde viene este concepto
y qué tan poderoso es para aplicarlo en las diferentes industrias. Okay. Ahora sí vamos a entrar en ese campo tan En lo interesante sí que es nos lo interesa, farmacéutico. Porque como le digo, hay incertidumbres, pero Sí, también hay grandes expectativas. Sí, bastante, Licenciado, bastante. desarrollo e investigación en fármacos. Wow. ¿Qué tiene que ver la IA? ¿Hacia dónde apunta la IA en este aspecto? Bueno, mira, déjame decirte, me gustaría abordar este tema con un ejemplo puntual. Sí, por favor. Que todos lo vivimos. Sí. Google, el año pasado, tiene una empresa que se llama DeepMind. DeepMind lo que hace es que produce soluciones tecnológicas, plataformas y desarrolla. Eso es lo que hace DeepMind. DeepMind el año pasado desarrolla un sistema de inteligencia artificial que tiene la capacidad de decodificar la estructura tridimensional de las proteínas. Óyeme bien lo que estoy diciendo. Y yo necesito que todo el que esté observando este podcast entienda la profundidad de esto. Las proteínas son el caballo de fuerza del organismo. Claro. Son las que manejan la información para conectar fármaco con patología. Pero eso está interesante. Sí. Te estoy diciendo que el impacto que tuvo esto fue tan grande que fue merecedora del Premio Nobel de Química 2024. Sí. Esa IA con sus desarrolladores. Entonces, es para que tú veas cómo la IA está impactando la industria. Ya la IA puede, en cuestiones de minutos, desarrollar investigaciones sobre fármacos funcionales que antes tardaban años. Por eso es que tú viste que en la pandemia había muchas personas escépticas con la vacuna. Sí. ¿Qué decía la persona? Pero una vacuna que yo tenga entendido tarda años para ser evaluada, para aplicarse. Todo el proceso. Para evaluarse, todo el proceso que lleva. ¿Cómo me dicen a mí que ahora, en 2 meses, hay una vacuna disponible? Ahí estuvo la IA presente. La IA presente. La IA es que te puede decodificar esas moléculas, su estructura, y te dice qué fármaco puede funcionar o no hacia una patología. Mire el empuje que le da la IA en esa área. Yo hago aquí una pequeña reflexión aquí rápidamente. ¿Podemos darle un porcentaje elevado a la IA en cuanto al proceso del COVID? Eso es lo que usted nos plantea. O sea, sin la IA, ¿qué iba a pasar entonces con todas las personas que estaban falleciendo? Bueno, déjame decirte, si no hubiesen utilizado esos algoritmos que se utilizaron para desarrollar y agilizar ese proceso, creo que todavía tuviéramos el COVID. Todavía tuviéramos padeciendo esas malezas del COVID. Esos resultados todavía estuviera viéndose en las noticias. Lo que pasa es que las informaciones no están llegando ahora, y ahora que uno comprende el por qué se agilizó tanto en ese momento. Esos fueron los avances que aportó la IA en esa condición. Optimización de procesos en cuanto a la producción. ¿Cómo también la IA aquí incide en este aspecto? Bueno, excelente. Mira, la IA te optimiza cualquier tipo de proceso. Y no queda ajeno a esto la industria farmacéutica, en lo que tiene que ver con la producción. Sí. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de producción inteligente. Ya tú tienes en una línea de producción sistema basado en algoritmos de IA que te analizan y te supervisan de manera eficaz toda la producción. Te pueden detectar anomalías, errores y posibles fallas hasta de la maquinaria que están involucradas en el proceso. ¿Por qué? Porque estos sistemas funcionan con sensores inteligentes que van arrojando data. Recuérdate que la IA se alimenta de millones de datos. Correcto. Tiene la información y con esa información toma decisión. Entonces, esos datos que le van suministrando es que hace que la inteligencia artificial pueda en un momento dado hacer análisis predictivo y decirte tal máquina va a dejar de funcionar en X tiempo. Ya tú te preparas para eso. O sea, también la IA puede prevenir que en el medio del proceso pudiera haber algún problema y la IA te lo detecta. Te lo anticipa, claro que sí. Eso es lo que se llama ya un lenguaje predictivo. El lenguaje predictivo. Predictivo. Ella te está prediciendo lo que va a pasar. Entonces ya te está alertando antes de que ocurra. Mira lo interesante de la IA, pero te voy a abordar en otra parte. Robot inteligente basado en inteligencia artificial. Estos robots son utilizados para la línea de empaquetaje, etiquetado
y te llevan una supervisión hasta que termina la línea de producto, evitando los errores humanos. Esto puede sonar un poquito como competencia, pero no necesariamente. Ya eso ya en el punto final vamos a tocar esa partecita que sé que es un poquito sensible. Que usted bien sabe que a mí me está llamando a hacerle esa pregunta, que la tengo para el final, pero en ese proceso, el humano. Usted habló de robot, que es lo que se está diciendo que va a sustituir a los humanos. Y aquí es donde yo entiendo que está la incertidumbre. Gracias por esa aclaración ahí en ese punto. Sí, claro que sí. Porque la verdad que es el reto que la gente está mirando. Sí. Y es un reto de los científicos, o sea, que eso es una de las partes de los retos. A nivel de logística, de la logística, usted sabe que en la industria farmacéutica hay una gran logística para todo, para todos los procesos. ¿Cómo la IA viene entonces a este proceso de distribución, de logística? ¿Cómo impacta en este sentido? Muy interesante. Mira, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Tú tienes, un laboratorio maneja un sector específico. Sí. Vamos a llevarlo aquí a República Dominicana. La zona norte, zona sur, zona este. Un ejemplo. Sí. La IA, con algoritmos que tienen que ver con reconocimiento de informaciones basado en ciertas tecnologías, tiene la capacidad de arrojarte informaciones precisas, por ejemplo, que tienen que ver con la población de ese sector. Imagínate que aquí, en República Dominicana, nosotros pudiéramos utilizar un sistema único de salud. ¿Qué significa un sistema único de salud? Que cada individuo tenga un expediente médico único. Que donde quiera que vaya ese individuo, tú puedes acceder a un sistema y veas su expediente. ¿Con su cédula, con un chip o algo? Sí, con su cédula, un chip. Okay. Como las autoridades lo entiendan que sea pertinente. Sí. Entonces, la IA puede analizar todo el historial clínico por individuo. Entonces, la IA tiene la capacidad de, en la parte de distribución, decirle a los laboratorios, en tal zona, el 30% de los pacientes son diabéticos. Wow. Por ejemplo. Wow. Sufren de enfermedades cardiovasculares, el 40%. Eso le está diciendo al laboratorio en dónde tienen que ejercer su fuerza de distribución. ¿En qué zona tienen que dirigir? Perdón. ¿Los laboratorios, usted cree que conocen ese dato? ¿Manejarían ya ellos ese dato? No estoy seguro que en República Dominicana todavía estas soluciones estén llegando. Pero fuera del país sí, ya lo están utilizando. Claro que sí. En Estados Unidos tú tienes laboratorios que ya ellos automáticamente por zona hacen distribuciones inteligentes. Distribuciones inteligentes. ¿Qué significa distribución inteligente? Que yo no puedo mandar, un ejemplo, productos que tengan que ver con la hipertensión en una zona donde solamente el 5% de la población lo consume. Más sin embargo, hay un 40% que consumen de otro producto y ahí yo de diabetes, por ejemplo. De diabetes, yo teniendo el producto y no lo estoy enviando, porque no tengo la información. Entonces la IA te da esa información y por ende te agiliza y te optimiza, que esa es la palabra. Sí, la palabra, esa es optimización. Te optimiza la distribución, que eso es lo que busca la IA en este caso. Pero estamos hablando de algo que el impacto, yo entiendo que es cuantitativo. Cuando, por ejemplo, hablamos de las debilidades que hay en todos los procesos, porque en cada proceso hay ciertas debilidades. Correcto. Y cuando usted nos dice de que la IA detecta lo que va ocurriendo en ese proceso, que si hay una roca, un obstáculo en el camino, ella te dice, espérate, por ahí no. Correcto. Estamos diciendo de que la industria farmacéutica va a ser favorecida, pero de una manera impactante. Bueno, yo te pudiera decir, y excúsame la interrupción, yo te pudiera decir que en cuanto a esto, la IA está colaborando de manera impresionante, exponencial en el sector. Ustedes hablaban en un podcast pasado del crecimiento local que ha tenido la industria, que es una explosión a principios del 2000 para acá, exponencial. Pues mira, si ustedes quieren entender algo, con la IA eso puede triplicarse y cuidado sin más. Ese crecimiento que ustedes vieron no significa nada si ese sector abraza este concepto de la IA como un soporte y no como competencia.
Ojo con esto. Ah, importante. Como un importante. soporte. Porque es que a nosotros nos preocupa. No me gusta el concepto de preocupa, pero aquí sí cabe, porque me gusta más ocuparme y no preocuparme. Y no preocuparte. Sin embargo, es la incertidumbre que hay con los vendedores, con los visitadores, con los promotores. Pero esta revolución de la IA me va a quitar mi empleo. Ahí es donde apunta esto. Yo digo, Dios mío, si los laboratorios se montan 100% aquí en este concepto de la IA, ¿qué va a hacer con su capital humano? Ahí es donde está esa incertidumbre. Y quisiera que usted, por favor, nos arroje luz y le diga a esas personas, tranquilo, que su empleo va a estar seguro. Mira, hemos superado época, la humanidad se ha superado época. El siglo pasado estuvo inmerso en un gran desarrollo que fue prácticamente sustentado por la era industrial. La era industrial ya fue superada. Cuando cae el muro de Berlín, viene la globalización, surge el Internet, el acceso, todo el mundo tiene comunicación. Sí, a partir de los 90 ya, que se libera el Internet. Ya. Claro que sí. Ya estamos viendo cómo las cosas van cambiando, van evolucionando. Pero así va evolucionando el individuo. ¿Qué significa? Que el individuo que está en este sector tiene que ir creciendo y evolucionando de acorde a las herramientas nuevas que van a aparecer. A lo que hay. Claro, tú eres un visitador a médico, tú tienes que sustentarte sobre la IA. Tú no eso, puedes estar ajeno a eso. Sí, ahí es donde específicamente yo quiero que usted amplíe un poquito en la visita médica, el impacto de la IA sobre los visitadores y sobre la visita médica per se. ¿Cómo es esto que va a revolucionar este nuevo método para las promociones, para conectar con el médico, en fin, para hacer un buen cierre? Dentro de la técnica de venta hay cierres, que es el reto más importante que tienen los visitadores. ¿Cómo la IA nos va a beneficiar en ese sentido? Excelente pregunta. Y te digo excelente pregunta porque yo sé que una de las incertidumbres andan por ahí. Sí. Esos puntos son, hay que tratarlos muy cuidadosamente. Miren, como yo te decía al principio, la IA es un soporte. La IA no viene para competir. Si bien es cierto. Y para desplazar a nadie. No. Es el miedo que la gente tiene, pero no es así. Mira, la IA está dividida en 3 etapas o 3 tipos de IA, que es la estrecha o básica, que es la que estamos viviendo ahora mismo. ¿Estrecha o básica? O básica, esa es la que estamos viviendo ahora mismo. Tú ves todo el lenguaje de comunicación, que tiene capacidad de redactar, tiene capacidad de suministrarte información rápida, de resolver problemas complejos ya, crear contenido. Esa es la IA que estamos viviendo. Ahora, el segundo nivel de la IA viene siendo la IA general, que según los expertos nosotros estamos abordando, llegando de aquí al 2030, se perfila que podamos estar hablando de la general. ¿Cuál es la IA general? La IA general es la que logra ya toda esa característica cognitiva del ser humano. Ya logra pensar como un ser humano. Esa es la meta de la IA. Y cuando ya pasamos al último nivel, que es la superinteligencia, que esa todavía no sabemos cuándo podamos, ya esa supera al ser humano. ¿Qué te digo con esto? Mira, ahí te hago ese preámbulo para explicarte el por qué no podemos verla como una competencia, sino como un aliado. Como un aliado. Mira, un aliado estratégico. Un aliado estratégico. El visitador a médico tiene un compromiso con el doctor. Discúlpeme. Atención representantes, visitadores a médicos, vendedores, promotores, todo lo que tiene que ver con la promoción en la industria farmacéutica. Escuchen este concepto del experto en inteligencia artificial. Te decía, mira, el visitador a médico tiene una responsabilidad con el médico. Una responsabilidad con el laboratorio al que pertenece. Y es que tiene que su producto hacer que el médico lo indique. Vamos a hablar claro. Para que esté claro, es eso lo que se anda buscando. Eso es correcto. Okay. Tú me dirías, está bien, pero ¿cómo la IA ayuda en esto? Simple, Nelson, simple. Para tú abordar a un doctor y hacer que esa relación sea más estrecha, tú tienes que entrar en su campo, tú tienes que conocer su área. La IA llega como un soporte para que tú vivas actualizado, para que tú tengas las informaciones de primera plana, para que tú puedas, antes de ir a visitar un doctor, entender qué ha pasado en su área, qué novedades hay, y que tú puedas abordar al doctor no solamente presentando tu nuevo producto, sino que tú puedas decirle, doctor, pero estuve investigando, y hicieron un estudio basado en su área, que me gustaría que usted lo vea si no lo ha visto, y se lo recomiendo. Muy interesante. Ya tú estás entrando en el lenguaje del doctor.
Ya Correcto, tú no entras correcto. como un simple Y vendedor. además, perdona la interrupción ahí, cuando el visitador le aborda al médico así, en esa tesitura como usted lo plantea, el médico va a prestarle la debida atención, identifica de que el visitador se está actualizando, y que está Claro, investigando, claro. y que ese es el reto que supone que tienen los visitadores, mantenerse Exactamente. actualizados. Entonces, ese contacto humano no se va a eliminar. No, ese temor no puede existir. La IA no va a ir un robot a interactuar con esa persona a hacerlo. No, el doctor necesita ese contacto humano, pero necesita confiar en la información que tú le llevas. Ok. Y cuando él sabe que tú estás actualizado, que estás teniendo información de primera y veraz, esa confianza crece. Ya tú comienzas a interactuar con él en otro orden, de otra forma. Sí. Y eso incrementa las posibilidades de hacer mejores negocios. Claro, claro que sí. Eso pasa con el vendedor también. Sí, igual. Igual. Los promotores que hacen un trabajo muy importante en farmacia, no tan fuerte así como el de los visitadores, pero los promotores hacen ese trabajo también. Los vendedores necesitan de esta herramienta. Claro. Entonces, la verdad que me quedo tranquilo y pienso que el sector se queda tranquilo. No, sí, porque, de eso se trata. ¿Verdad? Porque esto es lo importante de este conversatorio. Aquí hay un tema que usted ha planteado y usted no sabe lo que ha logrado. Porque estas informaciones se han quedado cortas para lo que están esperando ya esas personas, la industria farmacéutica. Usted sabe, licenciado, que este es el podcast oficial de la industria farmacéutica. Sí, sí, para que esté claro. Para que esté claro. No había visto un concepto ni parecido. No existe. Sí. Así que ustedes dieron en la diana. ¿Sí? Sí. Ustedes están supliendo una necesidad ahora mismo. ¿Por qué? Porque no solamente uno busca contenido para diversión. Sí. También tú buscas contenido para aprender, para conocer, para actualizar. Y aquí se están manejando informaciones de actualización. Y mire, licenciado, yo debo felicitarlo porque usted habla conceptos, usted habló de Diana, y Diana dentro de nuestro sector, la medicina, es manejable entre nosotros. Es fundamental. Es fundamental. Eso es así. Todos los invitados que vienen aquí hacemos un compromiso. Usted sabe que el tiempo a veces es implacable por el tema de contenido que tenemos. Sí. Sin embargo, licenciado, porque nos quedamos cortos con usted y esta información tan valiosa, queremos hacer un compromiso con usted, que usted le diga a esa cámara que está ahí, de que usted vuelve para acá y porque lo que va a pasar va a ser un debate importante. Yo lo invito a que primero nos haga ya una reflexión un poquito resumida sobre lo que hemos conversado, sobre el impacto, sobre los desafíos y los retos que tiene la industria farmacéutica sobre la IA. Claro que sí. Primero, aceptarte tu nueva invitación. ¿Usted se atreve a aceptar un debate? Sí, vamos a armar un debate. Sí. Qué interesante, los debates siempre son buenos. Se aprende. Se aprende, claro. No siempre un lado tiene toda la razón y no siempre el otro lado está totalmente errado. Claro, de eso, de eso se tratan los debates. Así que Pero mira, ahí hay personas claro que sí, cuenta conmigo, que probablemente quieran acorralarlo, no sé, probablemente le tiren un reto. Entonces, ya usted hizo un compromiso público. Ese compromiso está hecho. ¿Hecho? Eso está hecho. Bueno. Entonces, cuando me pide la reflexión, el mensaje que yo le puedo enviar, principalmente a los jóvenes, a estos jóvenes que están incursionando en el área farmacéutica, un área preciosa, maravillosa, muy útil a la sociedad. Vienen a suplir necesidades esenciales. Sí. Estudien. Utilicen la IA como un mecanismo de soporte para ustedes continuar su carrera profesional. No la vean como un contrincante, no la vean como algo que va a suplantar tu trabajo. No. Sopórtate en ella. Utilízala para llegar al otro nivel, al nivel planteado, para que tú puedas conseguir los objetivos. La IA vino para cambiar la forma de ver el mundo. Aquí se van a seguir logrando avances que la gente no tiene idea. Hay retos, dentro de los retos que se siguen trabajando, estamos hablando de la transparencia, la IA, esos son de los retos. Muy buen punto. Sí, la transparencia, la ética, los sesgos. Sí. La IA trae consigo su sesgo. Sí. ¿Por qué? Porque la IA, detrás de todo eso que tú ves, ese engranaje, ese sistema tecnológico, hay seres humanos que manejan información
que la entrenan y le suministran información. Si ese ser humano tiene complejidades, tiene problemas con temas de racismo o étnico, Sí. le va a transmitir eso a la IA. Eso es peligroso. Sí, muy y por peligroso. eso actualmente en el mundo hay personas que se viven entrenando para poder entrenar a la IA. Porque esos sesgos hay que eliminarlos. Hay que eliminarlos. Sí, claro. Sí, sí, sí. Y esos son de los retos que tenemos. Pero también está el impacto laboral, que te dije que lo íbamos a tocar al final. Sí. El impacto laboral hay que prestarle atención y es uno de los retos de la IA. ¿Por qué? Porque no puedo eliminar la línea de trabajo. Yo puedo complementarla, puedo sustituirla por otra, pero no eliminarlo porque el ser humano va a seguir trabajando. Claro. Y eso es uno de los retos de la IA que ya en el debate pudiéramos seguir abordando. Mire, sobre licenciado, eso. me dicen en producción que tiene unos segundos para que hable del futuro de la industria farmacéutica de acorde a la IA. Brevemente. Brevemente, Me dice brevemente. producción. El futuro de la IA, de la industria farmacéutica, exponencial, como lo hemos visto hasta ahora. Sí. Van a seguir inventando fármacos que van a resolver problemas que hasta el día de hoy han sido imposibles resolverlo. La industria farmacéutica va a elevarse a un nivel impensable. Óigame bien, impensable. Así que abracen esta tecnología porque llegó para darle un espaldarazo. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad que impactante. Gracias Gracias a ti por la invitación. Sí. Muchas Hemos gracias. conversado con el experto en IA, estas dos letras que significa inteligencia artificial, el licenciado Julio César Reyes, para que esté claro.